Bueno, creo que hay que ponerle. Ah. Gripe aviar, ¿no? Gripe aviar. Buenas noches a todos. Bueno, me voy a presentar. No estoy bien. Yo soy la doctora María Liaima Palacio, trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Ahí conozco al doctor Falla, mi especialidad es de anestesia, analgesia y reanimación, con posgrado en terapia del dolor, y también soy médico intervencionista en terapia del dolor. Hoy, el día de hoy, le voy a dictar una clase de dolor en el paciente oncológico. Yo le preguntaba a Angélica, que es la coordinadora, si habían tenido alguna vez alguna clase de dolor. Y me dice que no. ¿Alguien sabe cómo se define el dolor? Ella, ¿no? A ver, de ella y ¿Alguna alumno? ¿O alguna idea de dolor? ¿Qué es el dolor? Súper. Ya. Tortilla. Bueno, no. Esta clase. Sería igual que venga leyendo. Ya. Según la OMS, lo define como una percepción emocional. El dolor ustedes no lo pueden cuantificar, ni decir ese paciente no lo pueden ver, es algo subjetivo. Y la OMS lo define como una experiencia emocional y sensorial no placentera, asociada a un daño tisular, que también se le conoce ese término como un dolor nociceptivo. Hoy en día muchas facultades de medicina van a incluir en el sílabo lo que es las clases o el tema, el curso de dolor, porque muchas patologías, no solo el cáncer, hay enfermedades autoinmunes y entre otros, muchas patologías están asociadas al dolor, y el médico que no sabe tratar dolor tiene un gran problema, porque la mayoría de pacientes van a ir más que todo por el dolor que por la enfermedad. Este es un cuadro muy interesante donde explica cómo se produce el dolor. Como les dije, es una experiencia emocional. Acá vemos una anoxa y una lesión en el tejido, y esto se transmite al sistema nervioso periférico, a la médula, en el asta posterior de la médula espinal. De acá se dirige al sistema nervioso central. De ahí se produce la respuesta por las vías eferentes del dolor, y hay una liberación de quimiorreceptores y entre otros que, por ejemplo, producen vasodilatación, enrojecimiento y entre otros. Entonces, esta es la fisiopatología del dolor, que es muy importante, del cual ustedes tienen que saber, porque es donde nosotros vamos a abordar la terapéutica. Por ejemplo, podemos ir a nivel de los quimiorreceptores, o la liberación de histamina, bradykinin, prostaglandina, como están los AINES, a nivel del sistema nervioso periférico, los opioides, a nivel del sistema nervioso central también están los opioides, la morfina, los anticonvulsivantes, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes siempre recuerden de cómo se produce la fisiopatología. En cuanto a la morbimortalidad por cáncer en vías de desarrollo, yo les traigo estos conceptos porque es muy importante saber cuál es la principal causa de muerte en el mundo. Y estas son las enfermedades crónicas no transmisibles, que son 3 principales: las alteraciones cardiovasculares, las enfermedades pulmonares crónicas y el cáncer. Estas enfermedades crónicas no transmisibles son de progresión lenta y que en los últimos años, en las últimas décadas, ha ido aumentando debido a que hay una mayor esperanza de vida. ¿Ustedes saben cuál es la esperanza de vida aquí en el Perú? 75. ¿Alguien sabe? 72. ¿Entre qué edades? 70, 80. Antes, antiguamente en mi época, cuando yo estaba en la universidad, eran 74 años. Ahora, hoy en día, es entre los 79 y 80 años.
la esperanza de vida ha aumentado, pero las enfermedades crónicas no transmisibles también han aumentado. Y el Perú no tiene estrategias para este perfil de esperanza de vida. Por eso es que las enfermedades crónicas y su morbilidad ha aumentado, ¿no? ¿Qué estrategias podemos realizar? Hay 3 factores de riesgo principales que podemos prevenir. Uno es el tabaco, que está inmiscuido en todos los tipos de cáncer, desde la boca hasta el ano. Entonces, el tabaco es el factor de riesgo más importante prevenible, del cual nosotros podríamos poner como estrategia, seguido del alcohol y la calidad de vida. La OMS recomienda 150 minutos de ejercicios a la semana, o sea, casi 2 horas para prevenir este tipo de enfermedades. Entonces, ustedes que son más jóvenes, les digo, hagan ejercicios, ¿no? ¿Cuántos minutos al día hacen usualmente ejercicios? ¿Alguien, el más deportista? 1 hora, 2 horas, ¿no? La OMS se recomienda solo 2 horas por semana y estamos previniendo estas enfermedades. Y dejen de fumar. Después los voy a ver ahí con el doctor Faye, ¿no? ¿Cuáles son las características? Y le voy a decir, ¿te acuerdas de mí? Yo te di la clase, ¿cuáles son las características del dolor por cáncer? Hablamos de 2 tipos de dolor, el nociceptivo y el neuropático. ¿Alguien sabe qué es el dolor nociceptivo? El nociceptivo es lo que yo les definí al inicio, es un dolor emocional perceptivo causado por una lesión o una noxa. Puede ser visceral o puede ser a nivel óseo. Y el neuropático porque hay lesión de nervios y las características son diferentes. Se dice que la tasa de prevalencia de dolor por cáncer en pacientes de enfermedad avanzada es de 70-90%. O sea, la mayoría de pacientes que ya están en una etapa final del cáncer tienen dolor. Por eso es un síntoma que va de la mano al cáncer a su tratamiento y a su terapia. Según la revisión sistemática del ESMO, el ESMO es la revista europea de medicina oncológica, reporta que en pacientes con tratamiento curativo la prevalencia de dolor por cáncer es 33%. En pacientes con tratamiento anticáncer, o sea, durante el tratamiento, tienen una prevalencia del 59%. Y el 64% de pacientes con cáncer, con enfermedad metastásica, tienen dolor por cáncer. Eso quiere decir que la mayoría de pacientes, el mayor porcentaje de pacientes oncológicos tienen dolor. Y para tener una mejor calidad de vida o digamos, darle una mejor muerte, ¿no? Siendo un poco más frío, es calmándole el dolor. Y no solo hay que ser anestesiólogo, médico oncólogo, endocrinólogo para saber cómo tratar el dolor, porque todo paciente que vaya a su consultorio y no saben tratar el dolor va a ser demasiado complejo, ¿no? Aunque hoy en día existe ya la subespecialidad de dolor. La IASP, que es la Sociedad Internacional del Dolor, propuso 5 ejes relacionados al dolor en su clasificación en el año 86. Lo clasificó según la localización, los órganos o tejidos afectados, el patrón temporal, la intensidad y tiempo de aparición y su causa. Esta es la clasificación de la IAF. Por ejemplo, clasificación etiológica. Principalmente puede ser causado por el cáncer. Se dice que una de las enfermedades que realmente se sabe o la causa del dolor es el cáncer. La principal causa de dolor en estos pacientes es su propia enfermedad, el cáncer. También puede ser por el tratamiento de la malignidad, su debilidad o patologías concurrentes. También lo clasifica según su patofisiología, si es nociceptivo, neuropático o mixto. Se habla de un dolor psicogénico porque la mayoría de estos pacientes caen en depresión. Entonces no solamente
se le tiene que tratar con fármacos, sino también terapias no farmacológicas como la psicológica. Según los síndromes dolorosos a nivel de la cabeza, el cuello, síndromes de paracostal, dolores radiculares por compresión vertebral, dolores pélvicos o síndromes pélvicos, dolor a nivel de extremidades inferiores. Su clasificación temporal si es agudo, crónico o el irruptivo. El irruptivo es un dolor espontáneo que ocurre en cualquier momento, por su severidad también. Este cuadrito les puse para que más que todo ustedes lo lean en casa, de cómo yo voy a diferenciar el dolor nociceptivo del neuropático. Como les dije, el nociceptivo se divide en somático, que es fuerte, punzante, palpitante y bien localizado, y el visceral, por un daño de órgano, que es agudo, pulsante, y se ve cuando hay una afección tumoral de la cápsula del órgano, ya puede ser en el hígado, en el estómago. Y el neuropático más que todo por lesión de nervios. Y la diferencia es que el paciente va a venir y te va a decir, tengo un dolor en las piernas, que me arde, que me quema, pasa la frazada o la sábana por ahí y me duele intensamente, que se le llama alodinia. No hay una noxa que te esté produciendo el dolor, pero un simple roce sí lo hace. Ese es el típico dolor neuropático y es donde nosotros vamos a abordar la terapéutica. Lesión nerviosa por desaferentación es más que todo cuando el tumor ha impactado en el nervio y lo ha lesionado totalmente. Y el dolor mantenido por el sistema simpático, donde migra o hace metástasis a este sistema y produce también dolor. Acá hay sudoración, palpitaciones, síntomas del sistema simpático, ¿no? ¿Cuáles son los principios del tratamiento de dolor oncológico? Primero, que ustedes tienen que saber que es un síntoma devastador y común en pacientes con cáncer. Un dolor mal tratado afecta tanto el funcionamiento físico y psicológico como el bienestar e interacción social. Los pacientes con dolor por cáncer usualmente se deprimen. La vía de administración oral de fármacos es la primera elección. Según la OMS, lo primero que recomienda es la vía oral. Después podemos ir a la vía transmucosa, transdérmica, sublingual, endovenosa y la intervencionista, que es lo que yo hago, ¿no? Y la medicación de rescate debe considerarse solo para episodios de dolor incidental o el irruptivo, que es el espontáneo, ¿no? ¿Cómo evalúas tú el dolor? Hay herramientas estandarizadas también dadas por la OMS, que son el clásico EVA, ¿no? La escala visual análoga, la escala verbal análoga y la escala numérica. Aquí les traigo un ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos la escala verbal del 1 al 6, cuando no hay dolor, leve, mínimo, leve, moderado, severa y muy severa. Usualmente la que yo utilizo es la escala numérica, de 0 al 10, y se le explica al paciente. 0 es nada de dolor y 10 es dolor intenso. Entonces, cada vez que vienen a consulta, se les va cuantificando el dolor con esta escala, que es la más usada. Este es un resumen del tratamiento del paciente con dolor oncológico. Ya desde pregrado siempre enseñan la escalera de la OMS, ¿no? Que abarca en 3 partes: en dolor leve, moderado y severo. Pero hoy en día los clínicos o los médicos intervencionistas, donde me incluyo, ya no consideramos solamente la escalera en base a 3, sino un cuarto peldaño más, que es las medidas intervencionistas. Les voy a hablar de cada una de ellas. Por ejemplo, el paciente viene con una escala de dolor del 1 al 3, que es leve, escala numérica, ¿no? O sea, me dice, tengo un dolor leve, del 1 al 3 es leve, del 3 al 6 moderado y del 6 al 10 severo. Del 1 al 3, ¿cuánto tiene dolor? 3, dice. Entonces, ¿qué le tengo que dar cuando me dice 3? Le tengo que dar medicamentos, los AINES, no esteroideos, el paracetamol,
para dolor leve. Tengo que reevaluar a mi paciente y si no se controla, ya quiere decir que es moderado, no me duele mucho, no me pasa del 4 al 6. Entonces acá le incluyo un opioide débil. Un opioide débil que alguien me pueda decir. Ya llevamos farmacología, ¿no? Opioide. Un opioide leve, menor. Tramador, El codeína. tramadol, el codeína. Entonces, le asocio a mi AINE un opioide leve, ¿no? Con dosis bajas, con 50 miligramos, puedo empezar. Entonces lo reevalúo y si no controla, ¿Me llamaste? ya paso a opioides fuertes. Un dolor no controlado, considerado severo, opioides fuertes. ¿Como cuáles? Como la morfina. En el INEM utilizamos bastante morfina. También está el fentanilo, aunque la morfina es 100 veces mayor, más potente que el fentanilo. Hay otros, no al revés, ¿no? Hay otros opioides nuevos, como el tapentadol, pero eso es considerado acá leve. Que ustedes hoy, yo antiguamente solo llegué hasta el tramadol, ¿no? Pero hoy en día se habla del tapentadol, que es familia de, o la misma analgesia que el tramadol, y tiene menos efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos del tramadol? Hipotensión. El más común, el paciente, tú le has dado tramadol y te va a decir, ¿sabes qué? Estoy vomitando, tengo náuseas, estreñimiento, y tú vas a decir, ya, ¿qué le he hecho mal, no? De todos sus medicamentos, su síntoma más común del tramadol es la náusea, el estreñimiento. Entonces muchas veces se les asocia al dimenhidrato y también a la lactulosa, ¿no? Más que todo con los opioides. En un dolor severo yo utilizo opioides fuertes. Entonces ahí es donde tienen los pacientes mayores efectos adversos. Tengo que incrementar la dosis. Ya no utilizo morfina de 10, sino aumento 20, 50. Han llegado médicos que le han dado a los pacientes hasta 200 miligramos de morfina. Y es ahí cuando ya no tienen qué más darle, ya han pasado de la vía oral a la vía endovenosa, han hecho efectos adversos, han seguido aumentando la dosis, han buscado otros medicamentos como la buprenorfina en parche, cuando ya no toleran la vía oral. Entonces ahí buscan lo que dice acá, consideran las intervenciones invasivas, ¿no? Las medidas intervencionistas, que se considera una cuarta escalera. ¿Qué medidas intervencionistas le podemos hacer al paciente? Están los famosos bloqueos nerviosos. Por ejemplo, en un paciente con dolor en miembros inferiores, le puede hacer un bloqueo del nervio femoral bajo guía ecográfica. Un paciente con un dolor simpático, un bloqueo del plexo simpático, a nivel lumbosacro. O por último, radiofrecuencia, que se le quema el nervio, ¿no? Y ese peldaño es lo que a mí me gusta, es lo que yo hago, ¿no? Conclusiones, ¿qué podemos decir? Que el dolor es el síntoma más prevalente en el paciente oncológico. Es importante identificar los mecanismos fisiopatológicos, una adecuada evaluación global del estado físico y emocional, que son los puntos cardinales para la terapia exitosa. Y el estándar de oro para el tratamiento del dolor oncológico es la escalera analgésica de 3 pasos dado por la OMS. Pero ya les hablé de una cuarta y que me imagino en algún momento la van a tener que poner dentro de esa escalera analgésica, ¿no? Importante también que la terapia de cada paciente no es estándar, ¿no? A todos les voy a dar tramadol, a todos les voy a dar AINES, lo mismo para todos, no. Es individualizada. ¿Alguna pregunta? Bueno, vemos sus parejitas para que le den Algo que tengo que decir sobre el dolor. ¿Cuántos alumnos son acá? Son bastantes, 50, 60. Ya, uno, aunque sea una preguntita, para sentirme bien.
tranquila de la clase. Lo más importante, que sepan la definición. Ya. En caso de adicción, el paciente oncológico puede generar adicción. ¿Qué se haría o cómo se manejaría? Se le rotan los medicamentos. Por ejemplo, llegan a ser ya no les hace nada la morfina, cada vez requieren más dosis. Ha habido pacientes en sala que ya se les ha dado todo y quieren más. Se les rota otro medicamento. Yo trato de rotar, ya no uso tramadol, uso petirina, o por último solamente un Naine como un ketoprofeno, pero dosis equianalgesia. O sea, trato de usar la misma dosis según la dosis que está llevando. Hay tablitas de equianalgesia, ¿no? Que uno va, por ejemplo, tramadol de 100 equivale a morfina de 20, algo así. Se le va rotando. Aparte de la terapia psicológica también. Otra pregunta. Hemos hablado de fisiopatología. Entonces yo les voy a hacer preguntas. Ya. Que alguien me defina qué es el dolor. ¿Qué dijo? Es una sensación no placentera. Cuando miran a su amigo reírse, es algo emocional, ¿no? Lo primero que tienen que pensar en dolor es que es una percepción emocional, pero no es placentera. Reírse es placentera, estás feliz, pero el dolor es una sensación emocional no placentera, que puede ser causada por una noxa, un cuchillo, una aguja, cualquier cosa, o no, como el dolor neuropático. ¿Cómo lo clasifica el OMS el dolor? Hay 5 ejes principales de clasificación. Alguien dígame uno, que sea que se pueda. ¿Cómo? Claro, por localización. Tejidos, órganos y tejidos ¿Otra? que afectan. Órganos y tejidos que afectan. Que les estoy soplando las preguntas. No me acuerdo de lista. Los órganos y tejidos que afectan. Son cosas básicas. Órganos y tejidos afectados. Patrón temporal, Intensidad, tiempo. Alicia. Aunque ustedes no lo crean, Alicia. es muy básico Pero hay para poder hacer un buen órganos de tratamiento. ¿Cómo yo clasifico el dolor? Se puede localizar, hay un órgano afectado, si hay un órgano afectado es un dolor visceral, ya sé qué tratamiento darle, es todos los días, es constante, es temporal, es agudo, crónico, cuál es su causa, el cáncer, ¿no? Aunque muchos dolores no se saben, pero del dolor por cáncer es el mismo cáncer. Otra pregunta, en dolor leve, si un paciente te dice del 1 al 10, del 0 al 10 tengo 3 de dolor, ¿qué le dan? AINES. Un dolor de 6, Tramadol. le asocio, ¿no? Le sumo. A dolor moderado, uno pide fuerte sumado a lo que le estoy dando. Y ya si le he dado los fármacos que he podido, la terapia no farmacológica que es la psicológica, ¿qué hago? Ya voy con la doctora Aima y le digo, ¿sabes qué, doctora? Acá le digo a un paciente. A la mayoría de doctores ya me dicen, no, le hago de todo, porque tanto los médicos oncólogos como los cirujanos tratan el dolor porque va de la mano el tratamiento por cáncer. Entonces llega un momento que ya no se puede hacer nada, ¿no? Ya, bueno, eso es todo, muchas gracias. ¿Cómo respondió? ¿Cómo respondió?